El tema de esta mañana lo he titulado Certeza. Y tiene que ver con un tema que a todos nos toca muy de cerca. No hay miedo más generalizado y más natural en el ser humano que el miedo a la muerte. A pesar de que todos nosotros vemos morir todos los días hojas de árboles, vemos animalitos que nos cruzamos por la calle, sabemos de gente que se muere, de alguna manera vivimos negando la muerte o tenemos en el otro extremo gente que vive temerosa de la muerte. Y la Biblia tiene un mensaje para cada uno de nosotros con respecto a la muerte. Todas las religiones y todas las creencias espirituales surgieron como un intento de responder o traer una respuesta con respecto a la muerte. No hay religión que no aborde el tema de la muerte y no hay religión que no se centre en eso para determinar su creencia. Y el cristianismo también, de alguna manera, está basada o se crea alrededor de la muerte. Es más, el cristianismo es la filosofía que ataca la muerte con la muerte misma. Y por eso es necesario que entendamos este tema y entendamos de alguna manera lo que la Biblia dice con respecto a la muerte. Hay tres creencias con respecto a la muerte. La primera creencia y la más generalizada, que no es la primera, digamos, históricamente, pero es la más generalizada, es que la muerte es otro estado de vida. O sea, yo muero y paso a vivir en otro estado de vida, en un estado de vida superior o inferior. Y dentro de esta creencia hay dos tipos de subcreencias, si podríamos decir. Está la creencia de la reencarnación, que dice que si yo he vivido una vida de alguna manera buena y meritoria, cuando yo muero me reencarno en una vida superior a la mía, o en una persona que, digamos que tiene atributos superiores a los que yo tuve mientras viví en la primera vida o en la segunda o en la tercera. Hay infinitas reencarnaciones. Ahora, si una persona, por ejemplo, vivió una vida que no fue tan buena, se reencarna en una vida inferior. Puede reencarnarse, por ejemplo, en un mosquito, de acuerdo a la vida que llevó y a las obras que tuvo durante su vida. Esa es la primera, o podríamos decir una de las creencias que tiene que ver con la creencia de que se cree que la muerte es otro estado de vida. Y la segunda creencia con respecto a esto es que nosotros poseemos un alma y ese alma es inmortal, y entonces cuando morimos, el alma, que es inmortal, va hacia Dios y vive con Dios y comienza a relacionarse con Dios de una manera que mientras estaba en la carne no podía relacionarse, o si las obras fueron malas o no se aceptó, digamos, la salvación durante esta vida, se va, ese alma eterna va al infierno a sufrir por la eternidad. Estas creencias están basadas en la tradición. Lo que estaba yo diciendo recién acerca de la inmortalidad del alma es una creencia que está basada en el dualismo griego. No está basada en la Biblia, sino que está basado en el dualismo griego, que creían que el alma era la parte divina del ser humano, y entonces cuando una persona moría, el alma se iba con Dios y allí entonces podía vivir la felicidad plena en el mundo o en el paraíso donde Dios estaba. Esta última creencia, que es la más generalizada, tuvo un desafío muy grande. ¿Por qué? Tuvo un desafío muy grande cuando surge la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, al analizar el cuerpo humano, se dio cuenta que nosotros pensamos con qué parte de nuestro cuerpo. Con el cerebro. Y el cerebro no es de carne y hueso, pero sí es de carne y sangre. Entonces la gente antes pensaba que nosotros pensábamos con el alma. Entonces decíamos, bueno, cuando morimos el alma se va a adorar a Dios por la eternidad o se va al infierno. Pero cuando se descubre la ciencia y los científicos empiezan a descubrir que nosotros pensamos con el cerebro, ¿qué pasa entonces cuando morimos? Porque cuando morimos, ¿qué pasa con el cerebro? Se deshace. Entonces no hay más pensamiento. Entonces esto genera
un conflicto, especialmente en la era moderna, y entonces ahora comienza a haber personas que comienzan a negar esta circunstancia y entonces aparece otra creencia que la muerte es la ausencia de vida y no hay nada más después de ella. Entonces, para esta gente que se basa en la ciencia, nosotros somos el resultado del azar, donde dos moléculas en un momento de la existencia se juntaron y crearon la vida, y fue una casualidad totalmente que nosotros estemos viviendo. Pero bueno, no podemos decir gracias a Dios, sino gracias a la casualidad se genera un mundo con habitantes, pero ese mundo y habitantes, como son el fruto de la casualidad, no tienen ningún propósito, simplemente existen y cuando mueren ya no hay más nada. Esa creencia ahora, si bien lo que decíamos de la inmortalidad del alma es la más generalizada dentro del mundo religioso, esta es la creencia más generalizada dentro del mundo secular. Esta creencia está basada en la ciencia. ¿Qué es la ciencia? La ciencia se basa en explicar lo que se puede explicar y lo que no se puede explicar lo niega. Y entonces la ciencia se basa en una experiencia materialista. Y por eso no le da lugar a lo espiritual ni le da lugar a Dios. Y entonces después tenemos la tercera creencia, que esa es la creencia en la cual los que, podríamos decir, estudian la Biblia con un pensamiento judío, se basan, es que la muerte es un estado inconsciente que Dios solucionará por medio de la resurrección. O sea, según la Biblia, la muerte es un estado inconsciente. Yo cuando muero, como ya no tengo cerebro, no hay más pensamiento. Y entonces vamos a leer simplemente, yo sé que ustedes saben muchos de estos versículos, pero vamos a leer especialmente el libro de Eclesiastés, que trata el tema de la vida y la muerte. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando morimos? Eclesiastés 12, 7. Salomón aquí está explicando y dice que realmente nosotros necesitamos prepararnos para la muerte, porque en la medida que estamos viviendo sabemos que algún día vamos a morir y tenemos que estar preparados para eso. Y entonces dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En otras palabras, la Biblia dice que nosotros somos un compuesto de polvo y espíritu. El espíritu no es el alma, de acuerdo a la Biblia. Generalmente a nosotros nos han confundido el espíritu con el alma, pero el espíritu no es el alma. Somos una unión de polvo y espíritu. Cuando nosotros morimos se separa el espíritu, y el espíritu ¿a dónde va? A Dios. ¿Y el polvo a dónde va? A la tierra. Vamos a ejemplificarlo esto de la siguiente manera. En Génesis 2:7 nos dice que nosotros somos unión de materia y espíritu. De polvo Dios forma un cuerpo de barro que tenía la forma de Adán. Cuando le pone el espíritu de vida, se crea un alma viviente que es Adán. Si nosotros tenemos aquí luz, ¿por qué tenemos luz? Para que haya luz tiene que haber unión entre la energía eléctrica y el foco. Cuando se une la energía eléctrica y el foco, el resultado es luz. Si yo separo la energía eléctrica del foco, ¿hay luz? Nadie podría decir, supónganse que se corta la luz acá y decir voy a cortar un cable y corto un cable y con la energía del cable me voy a iluminar. No, la luz viene como resultado que la energía se una con la materia. Y cuando la energía se une con la materia, entonces hay luz. Si se separa la energía de la materia, no hay luz. Pero la energía no es luz, simplemente es lo que posibilita la luz. Bueno, el concepto bíblico es lo mismo. Nosotros tenemos el cuerpo, que es la materia, y la energía de vida que viene de Dios. Cuando se une la energía de vida con el cuerpo, que es materia, hay vida. Pero se separa la energía de vida del cuerpo y ya no hay vida. Pero esa energía, ¿a dónde vuelve? A Dios. Pero no vuelve como algo consciente, sino que vuelve simplemente como energía. Y es por eso que Eclesiastés 9:4, otros versículos muy conocidos, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables
agradables a Dios. En otras palabras, Salomón, que fue el hombre más sabio de la tierra después de Jesús, dice que nosotros tenemos que aprovechar cuando estamos existiendo vivos, porque después, cuando morimos, ya no hay un estado consciente. Este mensaje es tremendamente alentador, y ya les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros entendemos cómo es la muerte realmente, podemos comenzar a vivir la vida bien. Y este es el mensaje que la Biblia habla, que es el mensaje, podríamos decir, un mensaje holístico. Alguien puede decir, pero pastor, yo he leído en la Biblia, por ejemplo, que habla de infierno, que habla por ahí, que pareciera dar a entender. Si uno quiere agarrar la Biblia para apoyar cualquier idea, con la Biblia podemos apoyar cualquier idea. Pero la Biblia yo no la tengo que agarrar por versículos separados, sino que tengo que agarrarla por el mensaje que tiene. Tengo que analizarla a través del mensaje. Y ustedes no van a encontrar algún teólogo, sea de cualquier denominación, que diga, algún teólogo, un erudito bíblico, que diga que la Biblia da a entender que hay una división entre alma y cuerpo. Eso se llama dualismo griego. Sino que la Biblia da a entender que nosotros somos un todo. Y cuando se separa el espíritu del cuerpo, ya no hay más vida, ya no existe más. No hay ningún alma que se va al cielo, no hay ninguno. Estamos en un estado inconsciente. Esta última creencia está basada en la Biblia. La primera, como dijimos, las primeras dos están basadas en la tradición, la segunda está basada en la ciencia y la tercera está basada en la Biblia. Y ahora, ¿cuál es la solución concreta que Dios tiene para la muerte? La solución concreta que Dios tiene para la muerte es resurrección. Y por eso el cristiano, la creencia o la esperanza del cristiano está basada en la resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo atacó a la muerte con la muerte y Cristo resucita para asegurarnos de que nosotros podemos ser resucitados. Y por eso ese es el mensaje, la resurrección es el mensaje clave de la experiencia de los cristianos. Vamos a leer en 1 Corintios. 1 Corintios. Capítulo 15. Vamos a dejar que la Biblia hable. Versículos 1 al 26. Y vamos a ver qué dice Pablo acerca de la resurrección. La resurrección es la solución concreta que Dios nos da para la muerte. Y por eso no necesitamos tener miedo a la muerte, ni necesitamos estar en duda con respecto a qué va a pasar después de la muerte, porque la Biblia nos dice claramente que Dios va a solucionar el tema de la muerte con la resurrección. Y dice así, 1 Corintios 15, 1 al 26. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, y antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, Pablo acá está dando un mensaje clarísimo. Él dice, si nosotros creemos en Cristo, pero no creemos que Él nos va a resucitar, no tiene ningún sentido nuestra creencia, es simplemente para vivir mejor en esta tierra. Pero Pablo dice, lo que tiene sentido es creer que hay una vida eterna y que en esa vida eterna vamos a vivir con Cristo. Es más, Cristo resucitó para mostrarnos que Él tiene poder para resucitarnos. Pero Pablo es bien claro que dice que la resurrección, ¿cuándo va a ser? Pablo dice que la resurrección, ahí lo leímos, dice que va a ser en su venida. Y es por eso que decir que, por ejemplo, que nosotros morimos y que algunos van al cielo y que otros van al infierno, sería una contradicción con el mensaje de la Biblia, porque entonces, ¿para qué Dios va a resucitar a gente que ya está en el cielo? No tiene sentido. Pero esa creencia de que hay vida después de la muerte, ¿dónde comenzó? Eso comenzó en el Edén, cuando Satanás le dice a Eva, no importa que peques, aunque peques, no morirás. Entonces Eva peca. Y por supuesto, como consecuencia viene la muerte, pero Satanás se las arregla para que la mayoría de la gente siga pensando que hay vida después de la muerte. Y en realidad la Biblia dice que hay vida después de la muerte, pero esa vida va a comenzar con la resurrección. Pero una vez que estamos muertos, los muertos nada saben. Y gloria a Dios que sea así. Porque entonces en el contexto bíblico ya la muerte pasa a ser una bendición. Porque si yo no sé nada en la muerte y simplemente voy a resucitar cuando Cristo venga, la muerte pasa a ser una bendición. Pasa a ser el descanso de esta vida tan trajinada que tenemos. Ese era el mensaje central de los apóstoles. Y quiero mostrarles cómo los apóstoles en Hechos centraban su mensaje en el hecho de la resurrección y en el hecho de que ellos habían sido testigos de que Cristo había resucitado y que esa es nuestra esperanza, la resurrección. Dice, cuando Pedro y Juan predicaban a los del Sanedrín, porque los cuestionaban por los milagros que habían hecho, y también cuando le predicaban a la multitud, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El cristianismo trajo una solución concreta para la muerte. El líder del cristianismo murió y resucita concretamente, y no solamente resucita y eso aparece en un libro, sino que hay mucha gente que es testigo y que vio a Jesús después de resucitado. Esto no es una teoría, sino que hay testigos que ahora se dedican a predicar y a testificar que Cristo resucitó. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El cristianismo traía una solución para la muerte y traía una solución concreta, una solución que ninguna otra religión tenía. Todas las religiones habían estado investigando o tratando de dar una respuesta con respecto a la muerte, y si bien habían inventado muchas teorías, el cristianismo es la única creencia o la única filosofía que da una solución concreta. Y esa solución concreta la da a través de la experiencia de su líder, que es Jesucristo, que muere por nosotros y resucita concretamente, y muchos de los que los rodean lo ven y pueden dar testimonio de que eso fue así. Y es por eso, hermanos, que no podemos dejar de hablar de la resurrección. No podemos dejar de hablar de la salvación que es a través de Cristo, pero de la resurrección de Cristo que asegura la resurrección de todos nosotros. Hechos 5:30 al 32 dice, el Dios de nuestros padres, también predicando aquí los apóstoles, dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero.
A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Nuevamente los apóstoles están diciendo que el mensaje central es la resurrección de Cristo y que nosotros somos testigos, que ellos eran testigos de esas cosas que habían sucedido. En Hechos 13, 29 al 31 dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y fíjense en Hechos 13, 32 al 34 dice, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, le dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Esta era una creencia central para el cristianismo. Y como era una creencia central para el cristianismo, esta creencia producía fidelidad. Ustedes saben que los cristianos fueron perseguidos, pero ellos eran perseguidos y eran, por ejemplo, llevados al Coliseo romano, eran usados como antorchas humanas para iluminar el espectáculo de que los romanos querían ver cómo las fieras se comían a los otros cristianos y ponían personas en las hogueras quemándolos vivos para que ellos mueran, para que ese espectáculo se vea. Y sin embargo, ¿cómo morían estos cristianos? Morían cantando. ¿Por qué morían cantando? Porque ellos creían que había una resurrección segura. Ellos creían en el concepto bíblico de la muerte. Y ellos sabían que la muerte era un estado de inconsciencia. Entonces simplemente lo que estaban haciendo los romanos, estaban apresurando su encuentro con Cristo. Y ellos morían cantando. Cuando nosotros tenemos miedo a la muerte, no es que hemos, digamos, a pesar de que es natural para el ser humano, es la evidencia de que todavía hay algo que estamos dudando con respecto a lo que Cristo hizo por nosotros. Hay algo que dudamos con respecto a la historia de Cristo. Si dudamos con respecto a la resurrección, dudamos también con respecto a la historia de Jesús. ¿Y saben qué? Nosotros podemos ser cristianos, pero he visto muchos cristianos con miedo a la muerte. Y por eso el cristianismo no es una creencia, el cristianismo debe ser una certeza. Y esa certeza tiene que estar basada en una experiencia con Dios. Todos los personajes del pueblo de Dios del Antiguo Testamento creían en la resurrección. Sin embargo, cuando Cristo resucitó, y a pesar de que Jesús lo había anunciado, para los discípulos eso también fue una prueba. Y vamos a ver en Marcos 16 el contexto de la resurrección de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Marcos 16, 1 al 13. Dice así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían a nadie porque tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque les costaba creer esta experiencia. Pero ahora ya estaban viendo un ángel que les estaba anunciando de que Jesús había resucitado. Es más, no era que allí estaba el sepulcro concreto donde Jesús había sido puesto y ahora le mostraba, incluso dicen que estaban las ropas de Jesús allí dobladas, el sudario de Jesús doblado. O sea, era algo concreto esto. Pero sigue la historia. Versículo 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, a quien había echado 7 demonios. Yendo ella,
lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No creyeron. Es más, esa falta de creencia no les permitió a ellos salir de la angustia que estaban viviendo. Ellos estaban viviendo uno de los momentos más oscuros de su vida. Sin embargo, en el momento más oscuro, Dios venía a hacer algo que se iba a transformar en el momento más glorioso. Sin embargo, ellos no creyeron, y porque no creyeron, no podían salir de su angustia. Y sigue después, versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Nadie quería creer. Y la falta de creencia los sumergía o los hacía permanecer en el estado de desánimo que tenían. La creencia en la resurrección es una creencia que, si se transforma en una certeza, es poderosa para nuestra vida. Y vamos a ver Juan 20, 24 al 29. Juan 20, 24 al 29. Dice así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando a las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí estamos hablando de gente del pueblo de Dios, no estamos hablando de incrédulos paganos. Estamos hablando de gente del pueblo de Dios que no creía en la resurrección de Jesús. Y no era que la negaba, sino que no la podía creer. No hacía de la resurrección de Jesús, no la articulaba para que formara parte de su vida. Más adelante, en Mateo 28, 11 al 17, vemos que los dirigentes religiosos tampoco querían creer, a pesar de las evidencias, en la resurrección de Jesús. Mateo 28. Dice así: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Estos soldados habían visto a Jesús resucitar, pero por dinero decidieron negar esa resurrección. Los dirigentes religiosos tuvieron el testimonio de los soldados, pero estoy seguro que no fue que no lo creyeron, sino que lo negaron al testimonio. Como empezaron a elucubrar adentro de sus mentes, dijeron: estos deben estar medios locos. Vamos a pagarle para que no digan lo que ellos dicen que vieron. Por supuesto, estaba el testimonio del Espíritu Santo diciéndole a estos dirigentes: Jesús ha resucitado. Pero ellos, cuando alguien decidió no creer, por más que le den miles de evidencias, no van a creer. Aunque se le aparezca un ángel y le traiga un mensaje, el que decidió no creer, no cree. Porque la fe no es por vista, sino que la fe tiene que ver con una actitud del corazón. Y si yo no quiero creer, por más miles de evidencias que me den, si yo decidí creer, no voy a creer. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos
Dudaban. Fíjense que a pesar de que había discípulos todavía, Jesús ya se estaba por ir al cielo, a pesar de que lo veían, algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? ¿Había alguna razón? Jesús había resucitado con un cuerpo diferente. Entonces ellos veían a alguien que tenía la mirada de Jesús, que tenía el tono de voz de Jesús, pero no era el que habían visto caminar 3 años y medio en Galilea. Y entonces ellos dudaban. Y Jesús les decía, yo soy, nada más que he resucitado con un cuerpo glorificado. Sin embargo, ellos dudaban. Pero Jesús resucitó. Y aquellos que quisieron creer fueron los que fundaron la iglesia cristiana. Y la iglesia cristiana está fundada en este mensaje, en el mensaje de la salvación de Cristo, pero en el mensaje de la resurrección. Si nosotros aceptamos la salvación en Cristo, seremos resucitados y viviremos para siempre con Él. Ahora, ¿cuál es entonces la dinámica de la vida? Y ahora, aquí está, esa es nuestra vida. Después de la vida, todos, dice la Biblia, que vamos a ¿qué? A morir. Pero y después de la muerte viene ¿qué? De la resurrección viene la vida eterna. Pero la muerte es un estado de inconsciencia. Entonces, si la muerte es un estado de inconsciencia, ¿qué pasa para el que muere entre la vida y la vida eterna? ¿Qué es lo que pasa para el que muere en Cristo si la muerte es un estado de inconsciencia? En otras palabras, la vida y la vida eterna se unen para el que muere. O sea que fíjense, la muerte no es una maldición, la muerte termina siendo una bendición. Y es por eso que Apocalipsis 14 dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque lo que hace la muerte es acelerar mi encuentro con Cristo. Porque es como que yo cierro los ojos, no siento nada, a pesar de que pasan los años, y ya eso, cuando abro los ojos, estoy en la vida eterna. Ahora, la pregunta es, cuando alguien muere, si somos cristianos, ¿por quién lloramos? Hermanos y hermanas, es necesario que comencemos a llorar si alguien muere por nosotros, pero no por el que muere. Y no es nada de malo llorar por nosotros. Pero ahora este mensaje bíblico nos dice que no nos tenemos que entristecer por el que muere, porque ahora el que muere, Dios le ha dado el privilegio de estar más cerca de él. No porque está en el cielo, sino que en un segundo ya está en la segunda venida de Cristo. O sea que para esa persona la muerte se ha transformado ¿en qué? En una bendición. ¿Y por qué estoy predicando esto? Porque en este último año hemos vivido muchas experiencias donde personas pasaron al descanso, no sabía hoy, Alicia, que ibas a estar justo, pero pasaron al descanso y rápidamente pasaron al descanso, sin que nosotros ni nos pudimos tomar tiempo para hacernos la idea de que la persona iba a pasar al descanso. Es más, últimamente estuve visitando personas en el hospital que han estado cerca, muy cerca de la muerte, y que todavía Dios dijo no es el momento. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra perspectiva con respecto a esto? Sí, no está mal llorar. En ningún lado dice la Biblia que no podemos llorar ni estar tristes. Pero no estemos tristes por el que muere. Estemos tristes en todo caso por nosotros. Pero si el que muere ha sido bendecido, si tenemos esa certeza y esa seguridad, entonces la bendición del que muere va a empezar a repercutir con felicidad en nuestro presente con respecto a la ausencia de ese ser querido. ¿Se entiende? Porque ese ser querido ya está asegurado. Y no tenemos entonces que entristecernos por él, sí por nosotros, pero no por él. Porque esto es una certeza, no es una creencia. Si la resurrección no es algo cierto, dejemos la iglesia y vayámonos porque no tiene sentido todo lo que estamos haciendo cada sábado, todas las costumbres que tenemos, no tienen ningún sentido esto. Fíjense, Hebreos 11, 13 al 16, el capítulo 11 habla de la fe. Y dice, la fe es la certeza de lo que no se ve. Es la creencia de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Cuando Pablo está hablando de aquellos que tuvieron fe, no está hablando simplemente que tuvieron fe en que Cristo era real, sino que tuvieron fe en la resurrección. Y en eso se centra el capítulo. Y esa fe en la resurrección, a estas personas que fueron personas de fe, les hizo pasar las pruebas más grandes con felicidad por el hecho que tenían la certeza de que esta vida es simplemente
un peregrinaje que nos lleva a la vida eterna. Y fíjense lo que dice Pablo en el versículo 13, después de enumerar algunos héroes de la fe. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber ¿qué? Fíjense que hasta en el Nuevo Testamento la creencia de que hay vida después de la muerte o que me voy al cielo, lo niega el Nuevo Testamento. Dice que todas estas personas que fueron de fe, personas que sin duda que van a estar salvas, dice que todavía no han recibido ¿qué? Lo prometido. ¿Por qué? Porque están en un estado inconsciente esperando la resurrección, que es la respuesta que la Biblia da para la muerte. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta gente no vivía centrada en el presente, esta gente vivía continuamente pensando en la vida eterna, porque esa es la verdadera realidad. Es la eternidad la realidad que nos mueve. No son las casas que vamos a comprar, no es la jubilación que vamos a tener. La realidad nuestra, nosotros debemos vivir para la eternidad. Y debemos vivir con esa proyección, como si eso fuera una certeza que ya la podemos tener. Y ahora quiero simplemente, esto yo muchas veces lo he dicho, pero todos nosotros alguna vez tuvimos un año de vida, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan cuando tenían un año. Yo por ahí algún recuerdo tengo. Hoy venía justo pensando en eso, como iba a predicar, iba pensando cuál es el recuerdo que tengo de mi primer año de vida, y me acuerdo, una cosa que me acuerdo que fue una crisis, y por eso lo recuerdo, que mi mamá, yo tenía fiebre y mi mamá me hizo una cataplasma de barro. Y fue tan incómodo para mí que todavía quedó metido en mi recuerdo eso, porque fue una crisis tremenda para mí. Pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Un año, todos tuvimos un año de edad. Cuando nosotros teníamos un año de edad, ¿a qué porcentaje de nuestra vida equivalía un año? ¿Ah? Muy bien, era el 100%. Cuando nosotros teníamos un año, el 100% de nuestra vida era un año. Ahora, cuando nosotros tengamos 100 años de edad, ¿a cuánto va a equivaler un año de nuestra vida? ¿A cuánto va a equivaler? A 1%. Simplemente uno. ¿Qué quiere decir? Que a medida que van pasando los años, un año de vida va pasando para mí más rápido. O sea, para mí, un año de vida no pasa en la misma velocidad que pasa para mi hijo un año de vida. Para mi hijo es algo mucho más largo un año que para mí, porque yo ya tengo más años. Entonces el tiempo se va transformando en algo relativo. Ahora, yo quiero que piensen en esto en la eternidad. Y no quiero que piensen cuando estemos viviendo en el milenio, sino que ahora quiero que piensen cuando estemos viviendo en la eternidad en el año 3.300 trillones, que tengamos 3.300 trillones de años de edad. Ahora les hago una pregunta, ¿a cuánto va a equivaler un año? Cuando tengamos 3.300 trillones de años de edad. O sea, no, ni lo vamos a poder captar. Es más, ni 80 años, cuando tengamos 3.300 trillones de años de edad, 70 años no van a hacer nada. Y es más, la Biblia nos dice que cada día en el cielo, o en el paraíso, porque va a ser aquí en la tierra nueva, cada día en la tierra nueva vamos a ser un poquito más felices. Entonces, ¿qué va a importar 70 años de prueba, 70 años donde tuvimos que enfrentar la muerte, 70 años donde tuvimos que vivir una enfermedad, 70 años donde tuvimos que soportar a una persona que nos hacía la guerra? ¿Qué va a importar cuando estemos en el paraíso? Nada. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Dios quiere lo tiene para nosotros. Y los grandes hombres de la Biblia vivieron pensando en eso y para ellos era una certeza.
No vivían aferrados a este mundo, aferrados a estos días, sino que vivían con la certeza de que había un mundo mejor y que ese mundo era un mundo real, que este mundo simplemente era un paréntesis que se había formado a causa del pecado, pero que estábamos para algo mucho mejor. Cristo viene a confirmarlo con su muerte y con su resurrección. Y por eso cuando Cristo resucita, los cristianos dicen, se acabó. Ya tenemos toda la seguridad que tenemos para poder arrasar al mundo con nuestro mensaje. No nos importa si nos persiguen, no nos importa si nos ponen en el Coliseo con los leones, no nos importa si nos prenden fuego. Nosotros creemos en una vida superior. Y esa vida superior se va a concretar, si es que Cristo no viene antes, con la resurrección, que es algo concreto. Ahora, hermanos, cuando empezamos a vivir con una dimensión de eternidad, nuestro presente comienza a tomar brillo. Todos vamos a morir algún día. Pero ahora entonces empezamos a ver las cosas desde otra perspectiva. Y quiero decirte que no vas a necesitar llegar al año 3.300 trillones para estar feliz en el cielo. Simplemente imagínate el día que resucitemos y nos encontremos con nuestros seres queridos. Simplemente ese día, por un día solo, por el primer día de la eternidad, va a valer la pena salvarse. Elías, ¿estás levantando la mano? Perdón. Por el primer día de la eternidad, va a valer la pena salvarse. Pero Dios no tiene un primer día. Y ahora yo quiero que te imagines el momento de la resurrección. El momento de ver a Jesús venir a saludarte. Y Jesús viene a saludarte y no viene a saludarte como uno más, sino que viene a saludarte y te mira a los ojos. Y quiero que te lo imagines esto, te mira a los ojos y te llama por tu nombre. Y te dice, Juan, María, fulano, fulana, ven, quiero abrazarte. ¿Tú crees que vas a necesitar alguna explicación en ese día? Si la necesitas, Él te la va a dar. Si la necesitas, Él te la va a dar. Pero todo lo que pasamos en esta tierra, si fue para que lleguemos a eso, va a ser suficiente para que estemos totalmente felices. Jesús resucita. Y eso nos trae a nosotros nuestra esperanza. Ahora, ¿sabes? Cuando Jesús resucita, y esto es lo maravilloso, Jesús resucita a una vida nueva. Jesús, después de resucitar, no es el mismo que era antes de venir y encarnarse. Jesús resucita para una vida nueva. Jesús resucita como ser humano. Y por eso cuando los discípulos vieron que no creían, y esto, que los discípulos no, se asustaban porque parecía que Cristo era un fantasma, le decían, ¿tienen algo de comer? Jesús recién había resucitado y ¿qué tenía? Tenía hambre. Tenía hambre y dice, ¿tienen algo de comer? Y dice que le traen un pescado a Jesús, y esto un poco va para los vegetarianos. Traen un pescado para Jesús y se come el pescado delante de ellos. Yo soy vegetariano de paso. Y come miel. Y dice, miren, yo soy ser humano. Resucité como un ser humano porque quiero decirles, yo soy hermano de ustedes ahora. Y ahora yo voy a quedar por la eternidad como ser humano. O sea que Jesús en el cielo, ¿qué tiene que hacer todos los días? Tiene que comer. Porque Jesús se autolimitó, siendo el Dios del universo, el Creador, se autolimitó y ha compartido o comparte nuestra naturaleza por la eternidad. Y por eso las heridas en sus manos todavía van a estar allí, porque las heridas en sus manos, su muerte, asegura que nosotros podamos ser resucitados. Y su muerte asegura que nosotros podamos estar por la eternidad con Él. Jesús vive una vida nueva después de resucitar. Y por eso cada persona que se entrega a Cristo y que cree en su muerte, para que la resurrección sea una certeza, Él quiere que viva una vida nueva. Una vida nueva con proyección de eternidad. Quiero pedirte, voy a hacerte un llamado hoy, hermana y hermana. Deja de mirar este presente y comienza a analizar el presente
con una perspectiva de eternidad. Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. En otras palabras, Job decía, yo estoy viviendo algo tremendo, y ustedes conocen la historia de Job. Yo estoy viviendo algo que no entiendo. Tengo mucho dolor, pero hay algo que me trae esperanza, hay algo que me trae confianza. Es la certeza de la eternidad. Y por la certeza de la eternidad, yo ya puedo hoy vivir lo malo que estoy viviendo en el presente. Eso me ayuda a vivir lo malo que vivo en el presente. Y ahora, mientras más certeza tengo de la eternidad, más me empieza a afectar mi presente para bien. Y por eso quiero terminar leyéndote Apocalipsis. ¿Cómo termina la Biblia? La Biblia termina con una certeza de eternidad. Son versículos muy conocidos, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. No sé en qué etapa de tu vida estás viviendo. Pero a veces nosotros pensamos que son los adultos que se tienen que preparar para la muerte, cuando los que estamos o están más jóvenes podemos perder la muerte podemos perder la vida en cualquier momento. Pero si nosotros vivimos con una proyección de eternidad, vamos a empezar a vivir la vida de una manera inteligente. Va a cambiar nuestra perspectiva del presente. Y a pesar del dolor, vamos a poder empezar a anticiparnos o a experimentar la felicidad que va a implicar el reencuentro. Solamente por un día, por el primer día en la eternidad, vale la pena pasar por el camino que estamos pasando. Pero Dios no nos promete un día. Nos promete días sin cuento. Nos promete 3.300 trillones de años y más. Y cuando estemos en el año 3.300 trillones y nos acordemos de lo que vivimos aquí, como vamos a ser más inteligentes, quizás nos acordemos de este momento, pero va a ser simplemente una cosita que nos va a llenar de agradecimiento. Porque vamos a decir, tan grande felicidad tenía Dios preparada para nosotros y tan poco costó poder tenerla. A nosotros no nos costó nada. Al que le costó todo fue a Jesucristo. Que Dios nos bendiga y que esa pueda ser nuestra experiencia.